Genaro García Luna fue sentenciado a 466 meses, que representan más de 38 años de prisión, y además pagar $2 millones, por lo que podría salir de la cárcel cuando tenga más de 90 años. Aunque Genaro García Luna decidió usar traje y corbata para recibir su sentencia, el juez Brian Cogan le dijo: "Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo". El juez Brian Cogan agregó que no le dio cadena perpetua para que el criminal tuviera una pequeña luz en el camino. Este hecho significa mucho más que la culminación de un juicio. El que un poderoso perfil de la derecha haya sido un narcotraficante afecta directamente al prianismo, a Felipe Calderón y a su familia. Siendo congruente con su personalidad, el presidente del PAN, Marco Cortés, se desmarcó de Felipe, el expresidente espurio, quien continúa protegido en España, y le exigió una explicación, ya sea por haber sido cómplice de Genaro o por haber sido un gobernante imbécil, por no darse cuenta del pedazo de corrupción que ocurrió frente a sus regordetas narices. Será importante que nunca olvidemos por qué Genaro García Luna llegó a tan denigrante posición. Veamos. El pasado 23 de febrero de 2023, en la Corte Federal de Brooklyn, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable de 5 cargos que le imputaron. Brian Pease, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dio a conocer este veredicto de la siguiente manera: García Luna, quien alguna vez estuvo en la cima de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga. Es inconcebible, dijo el fiscal, que el acusado traicionara su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en dinero manchado por la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de los Estados Unidos y México. Genaro, el superpolicía, participó en la dirección de una empresa criminal dedicada al comercio de cocaína, por lo cual se le acusó de posesión, distribución e importación de esta droga. A estos delitos le sumaron 2 más: asociación con el crimen organizado y por mentir a la autoridad federal de Estados Unidos. Y aunque no se añadió como delito formal, Genaro, ya preso, intentó sobornar a sus compañeros de prisión para que estos declararan a su favor. Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de México, explicó que la actividad delictiva de Genaro al cobijo de las instituciones de gobierno se originó desde el atentado a Luis Donaldo Colosio, priista que fue excluido violentamente de la contienda presidencial en 1994. Para beneficiar a pocos poderosos, entre ellos a Ernesto Zedillo Ponce de León, que de menso no tiene nada. Bien, pues López Obrador expuso públicamente que Genaro García Luna sacó de la escena del crimen al segundo tirador que le causó la muerte al padre del actual senador Luis Donaldo Colosio Riojas, que por cierto es parte de la porra de la derecha. Aunque la carrera profesional y delictiva de Genaro García Luna surgió y creció en los gobiernos del PRI, su poder se detonó al amparo de Vicente Fox, pero sobre todo de Felipe Calderón Hinojosa, quien para legitimar el fraude electoral que lo convirtió en el presidente espurio, se lanzó contra los cárteles contrarios al de Sinaloa, en la guerra contra el narco que debió haberse llamado la guerra contra la competencia del Chapo. Así fue como Genaro se convirtió en el secretario de Seguridad Pública, desde donde comandó la Fuerza Policial Federal de todo el país. El sentenciado por narcotráfico, Genaro García Luna, utilizó su cargo y la protección o la estupidez del expresidente Felipe Calderón para coludirse con el cártel de Sinaloa, facilitar el paso seguro de las drogas, proporcionar información sensible a sus socios, atacar a sus rivales y así facilitar la importación de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. Genaro facilitó la descarga de cocaína de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México,
para luego entregar la droga al cártel de Sinaloa. A cambio de millones de dólares, las fuerzas policiales de Genaro actuaron como guardaespaldas y escoltas de los miembros del cártel, a quienes además se les permitió usar uniformes y placas de policía. Para burlar a las autoridades, Genaro, después de mudarse a Estados Unidos, presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre su conducta criminal en un intento de convertirse en ciudadano estadounidense. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de México, resaltó la conducta cínica de Genaro García Luna, diciendo que este narcotraficante no cuenta con la autoridad moral para opinar sobre las reformas a la Constitución que se están implementando para disminuir la corrupción del Poder Judicial en México. Lo anterior debido a que Genaro García Luna, un día antes de ser sentenciado, dio a conocer una carta en la que volvió a usar párrafos políticos para criticar los cambios a la Constitución, lo cual no es casualidad. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, encabezada por ¿quién creen? Por Norma Piña, permitió que se le descongelaran las cuentas bancarias a la esposa de Genaro García Luna. En conclusión, el negocio del narcotráfico engendró una de las organizaciones armadas más poderosas y peligrosas en el mundo. Y esto solo pudo ser posible con la ayuda de un gobierno corrupto como lo fue el de Felipe Calderón Hinojosa, quien cínicamente no solo se atreve a opinar sobre el gobierno actual, sino que además ha logrado colocar en la mismísima Cámara de Diputados a miembros de su familia, de los cuales destaca Margarita Zavala, su esposa. ¿Y qué decir de sus achichincles como Roberto Gil Suart, quien luego de ser un lambiscón de Genaro, ahora pretende convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia? Seguramente Mariana Gómez del Campo votará por él. México está viviendo una transformación, la cual ha sido detonada por la revolución de las conciencias llamada Cuarta Transformación. Este cambio debe apuntar a la revisión de nuestros mecanismos de justicia para que, una vez reformada la dinámica del Poder Judicial, continuemos ahora con los procesos de procuración de justicia para que en México podamos enjuiciar a personajetes como Felipe Calderón y poner un ejemplo de lucha no solo contra la corrupción, sino también contra la impunidad. Por lo pronto, el caso Genaro García Luna nos podrá servir como referente para las futuras elecciones.